Buenos días, nuevamente aquí desde el Instituto de Formación Técnica Albert Einstein en la serie de tutoriales que le hemos venido presentando a los técnicos de refrigeración y acondicionamiento de aire. Hoy tenemos un tutorial sobre el manómetro. Manómetro, herramienta fundamental y importantísima para el técnico de refrigeración y acondicionamiento de aire. Entonces vamos a verlo primero en la parte interna y su estructura. Acá tenemos el juego de manómetro. Es juego porque son dos, es dual. Este es de baja, color azul, y este es rojo, de color rojo, de alta. De baja presión y de alta presión. De baja presión y de alta presión. El manómetro tiene un estribo, o sea, la parte donde van soportados los dos manómetros. Esto se llama estribo. Lleva dos manivelas a los lados y aquí están las tres cavidades: 1, 2 y 3. Cavidad de baja, cavidad de servicio y cavidad de alta. Entonces también tendrá su puerto de presión de baja, puerto de servicio donde va la bomba de vacío y el cilindro de refrigerante, y el puerto de alta presión. Bueno, en ese orden de ideas, esta herramienta es la base para que el técnico dictamine daños y reparaciones a los equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire. Bueno, vamos a pasar a lo importante, que es la presión y la temperatura. Entonces vamos a ver acá la tabla de conversión de unidades de presión. Entonces, en unidades de presión tenemos el bar, kilogramos por centímetro cuadrado; PSI, que significa libras por pulgada cuadrada; y HG es pulgadas de mercurio; y PA, presión atmosférica. Entonces tenemos que ya en la primera conversión, un bar vale 14.7 PSI y en vacío vale 29.5 pulgadas de mercurio. Entonces, estas tres medidas es las que usan los manómetros, porque son las medidas de presión. En España, por ejemplo, vemos un manómetro que trae bar y kilogramos por centímetro cuadrado. En América usamos el manómetro en PSI y en bar. También viene en Pascal. O sea, ellos internamente, el técnico, cuando tiene un manómetro en sus manos, primero que tiene que buscar es qué presión va, está estipulada. Por ejemplo, aquí tenemos PSI. Aquí tenemos, este va de 0 a 300 PSI libres por pulgada cuadrada. Observamos ahí en el monitor. Correcto. Listo. Acá vamos a ver otro manómetro, pero este es de alta. Este va, vean el 0, de 0 a 500 PSI, porque es de alta presión, va de 0 a 500 PSI. Y en la parte externa tiene otra medida que va de 0 a 35 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Estamos observando? Correcto. Bien. Este manómetro que tengo acá en mis manos, este otro manómetro que tengo en mis manos, está con medidas de PSI y bar. Entonces aquí tenemos la parte externa en bar, va de 0 a 500, pero de 0 a 35 bar, y externamente va de 0 a 500 PSI libras por pulgada cuadrada. O sea, tiene dos presiones. ¿Ya? Nosotros generalmente usamos los PSI libras por pulgada cuadrada. Bueno, en este momento les voy a explicar cómo es la composición mecánica interna de un manómetro. Tiene dos válvulas, correcto. Aquí están ambas cerradas. ¿Ya? El técnico va a medir la presión de baja, entonces él usa el puerto de baja a la válvula de baja del equipo de refrigeración, y automáticamente este manómetro le va a marcar qué presión de baja tiene en el momento. Y
según el refrigerante que se esté utilizando, me va a dar la temperatura, porque cada refrigerante, según el compresor que se esté usando, pues, me va a dar la temperatura de ebullición del refrigerante. Los refrigerantes ebullen a diferentes presiones y diferentes temperaturas, por eso que hay una gama de refrigerantes, y el manómetro tiene, cuando yo tengo un manómetro, lo primero que tengo que mirar cuál es el refrigerante que usa la máquina o el compresor que voy a revisar, porque si no tengo en mi manómetro estipulado el refrigerante, pues esa medida va a ser una medida errónea. Los refrigerantes son todos diferentes y ebullen y se condensan a diferentes presiones y diferentes temperaturas. Ojo con eso. Hay que tener muy en cuenta que cuando yo tengo el manómetro, lo primero que voy a medir en mi manómetro es la presión de baja y la presión de alta. Aquí me dice cuál es la succión y aquí me dice cuál es la descarga. Este manómetro que tengo aquí en este momento va de 10 unidades en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 PSI libras por pulgada cuadrada en baja. Y tiene otra medida que va de 0 a 30 Hg, pulgadas de mercurio, o sea, de 0 a 30, acá es un vacío. Este es el vacío, o sea, cuando yo ingreso a un sistema de refrigeración y encuentro que está bajo cero, y miro, lo primero que tengo que mirar en el compresor es el refrigerante, porque hay refrigerantes que son positivos y otros refrigerantes que son negativos. Por ejemplo, el R600A, cuando yo voy a un compresor de R600A y mido, él siempre mide por debajo de cero, siempre trabaja en vacío. Bueno, cuando yo muevo esta volantica, pues hago el ingreso a la parte interna del compresor para que me dé la medida. Igual con el puerto de alta, y este es el puerto de servicio. Cuando voy a realizar vacío, ojo, uso los dos puertos, los tres puertos, los dos puertos, el puerto de alta, de baja, de alta y el puerto de servicio. Bueno, acá miramos, por ejemplo, yo estoy utilizando refrigerantes 134A, un refrigerante que trabaja con presiones positivas. Tengo que mirar también mi compresor, si es de baja, si es de media alta y si es de alta. Temperatura de presión, la temperatura, a qué temperatura me trabaja mi compresor. Si trabaja en baja es menos 30 grados centígrados, si en media menos 15 grados centígrados, si en media alta menos 5, y si es alta más 2. O sea, este es el aire acondicionado, que es el que trabaja a temperatura alta. Bueno, acá tenemos una tabla que es muy importante que el técnico la sepa utilizar y usar cuando va a realizar las cargas de refrigerantes. Ojo, por eso es que muchos técnicos no tienen problema que se sobrepasan en el gas, en el refrigerante, y la máquina queda sobrecargada, sobrellenada. Automáticamente hay otra herramienta que le va a marcar el peligro, que es la pinza voltiamperémétrica. Esta pinza hay que utilizarla cuando usa el manómetro, porque mi pinza me va a decir cuánto de corriente se está consumiendo el compresor. Los FLA, cuánto tiene, o sea, cuál es la carga real. Y si yo en la hoja de servicio, en la hoja de servicio, miro que mi compresor mide, ejemplo, 2.3 amperios, y leo en mi pinza voltiamperémétrica 3.5, significa que yo me pasé de gas del refrigerante, y eso atenta contra el compresor, porque va a crear un sobrecalentamiento, y va a hacer que el tubo de baja presión se congele. Al congelarse el tubo de baja presión,
va a haber problemas de lubricación y eso trae como consecuencia que mi equipo se fracture, porque quema los sellos del plato de válvula, haciendo que se excitan fugas y se pierda la presión. Muchas veces hacen que el aceite del refrigerante se seque y en vez de aumentar la lubricación, baja la lubricación, trayendo como consecuencia que las piezas móviles rodantes se fracturen. Bueno, entonces volvamos nuevamente al tablero y vamos a trabajar con un refrigerante R134. Este refrigerante para compresores de baja temperatura, menos 30 grados centígrados. Entonces, la tabla de presión temperatura me dice que debo aplicarle 5 libras por pulgada cuadrada, PSI libras por pulgada cuadrada. Para que me dé una temperatura de ebullición de menos 19.4 grados centígrados. Entonces aquí podemos observar las dos vertientes, ¿cierto? Yo le ingreso 5 libras a mi compresor, a mi nevera, a mi enfriador, para que me dé una temperatura de menos 19.4. Ojo, la tabla de presión temperatura es importante que el técnico la sepa utilizar y usar, porque muchos técnicos desconocen esta tabla y entonces sobrecargan el sistema o lo dejan bajo de carga. Cuando el sistema queda bajo de carga, se recalienta. ¿Por qué? Porque no tiene la corriente que le está entrando, hace que se recaliente. O sea, estos equipos trabajan con unos estándares precisos. Aquí no voy a inventar yo que poquito gas, más gas. Si, por ejemplo, un aire acondicionado tiene poquito refrigerante, el equipo se me va a congelar y va a tener problemas de climatización. Entonces, la tabla presión temperatura también me da unos valores que yo debo conocer. La temperatura crítica del refrigerante, porque muchos refrigerantes pasan la temperatura crítica y ya en ese momento dejan de condensar o dejan de evaporarse. Y el PAO, que es lo que daña la capa de ozono. El PAO, si hay refrigerantes que dañan la capa de ozono y hay refrigerantes que no. Ejemplo, entonces él me dice cuál es la temperatura de ese refrigerante en la capa exterior. Y acá está el punto de ebullición, fundamental, el punto de ebullición. O sea, ¿en qué momento el refrigerante pasa de líquido a gaseoso? O sea, viene sale de la válvula termostática o del capilar e ingresa al evaporador, a la parte de evaporación. O sea, el líquido se va a convertir en vapor. ¿Cómo se convierte un líquido en vapor? Cuando absorbe calor. Cuando un líquido absorbe calor, se convierte en gas. Cuando un líquido absorbe calor, se convierte en gas. Ese calor lo absorbe el compresor a baja presión y a baja temperatura. Ese refrigerante lo toma el compresor y le adiciona presión y le adiciona temperatura para llevarlo a una etapa que se llama condensación, para que el refrigerante entregue su calor que trae al exterior, ¿ya? Por condensación. Entonces ahí nosotros tenemos que estar pendientes. Siempre el técnico tiene que tener un termómetro. Si es infrarrojo sería maravilloso, pero también hay termómetro de contacto para que se haga el famoso chequeo de cuánto de extracción de calor me está haciendo en el evaporador y cuánto de calor me está entregando en el condensador. Eso se llama el delta T. El delta T. Acá nuevamente podemos observar que el técnico
si sabe utilizar el manómetro, va a hacer un trabajo excepcional. En baja, él sabe que si deja en 5 psi el refrigerante, la presión del refrigerante, sabe que la temperatura de evaporación va a ser 19.4 grados centígrados. Y en el manómetro de alta, sabe que si el equipo me está marcando 300 a 350, está bien, porque esa es la presión de salida. Estos tutoriales nosotros debemos irlo guardando. Ustedes los técnicos allá, suscríbanse a nuestro canal. Siempre el instituto va a estar este nuevo 2023 actualizando y llevando esa información que es muy importante para que ustedes crezcan profesionalmente, técnicamente. Un técnico bien con conceptos fundamentales, un técnico que va a hacer un trabajo profesional. No es más nada, muchas gracias, Dios me los bendiga, que pasen una feliz Navidad, un próspero 2023 a ustedes y su distinguida familia. Muchas gracias.